Damos continuidad a este tercer Congreso Nacional sobre Educación Judicial, las reformas laborales y su aplicación en el Estado mexicano. Como moderador de esta gran ponencia, de esta ponencia magistral, queda en uso de la palabra el maestro Francisco Javier Martínez Guerrero. Desde luego me honro estar en este recinto y mucho más me honra tener la oportunidad de presentar al maestro Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, consejero de la Judicatura del Estado de México, con el tema que disertará de título La reforma laboral desde el marco constitucional. Y sin más preámbulo dejo con ustedes al maestro Luis Gerardo de la Peña. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, yo les agradezco que me permitan el favor de su atención, que pueda yo abrevar sobre todo sus conocimientos. Creo que el más ilustrado de todos los generosos comentarios que he escuchado durante estas dos largas jornadas sobre derecho del trabajo he sido yo. De verdad me siento muy contento de estar con ustedes, agradecerle desde luego al señor magistrado presidente de nuestro tribunal, al doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, quien es un entusiasta de la capacitación y quien generoso como es y preocupado por el desarrollo de nuestros compañeros trabajadores, se adelanta a las jugadas y adelantando la jugada está advirtiendo que eventualmente tendremos la obligación de impartir justicia laboral. Y lo peor que nos puede pasar es que nos agarren con los dedos atrás de la puerta y que el día de mañana que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo, tengamos que iniciar con la tramitación de los juicios laborales sin tener personal verdaderamente capacitado. En esa lógica, yo les agradezco a todos ustedes el favor de su atención y desde luego a nuestro magistrado presidente por el impulso a estas jornadas. Como bien vieron ustedes, el título de la conferencia es El panorama constitucional de la reforma laboral, que me parece que todos ustedes ya lo tienen bastante claro. De cualquier manera, nos adentraremos a profundidad. Pero aquí, como el mariachi a petición de parte, don Jesús González tenía varias preguntas de cómo se da el diseño constitucional en el apartado B, cómo se da el diseño constitucional de los trabajadores burócratas locales y municipales. De manera que cambiaré el diseño y les explicaré el panorama constitucional en las tres dimensiones, sin meterme específicamente a los derechos de cada uno, sino al espectro competencial de cada uno de ellos. ¿Cómo se da el apartado A? Porque siempre decimos el apartado A es exclusivamente para trabajadores de empresas, no necesariamente. El apartado B es exclusivamente para los burócratas, ahí sí. Los trabajadores municipales se rigen por el B, ahí no. Vamos a ver ahora. Poder y derecho son las dos caras de la misma moneda. Y ello es así porque si el poder carece de derecho, es espurio. Y en esa medida puede arrasar de tajo, y es absolutamente probable que lo haga, con los derechos de los gobernados. En tanto que si el derecho carece de poder, es infértil y no puede ser en esa medida el vehículo que conduzca a las relaciones sociales por excelencia, lo que nos obligaría entonces a volver al estado de naturaleza que Hobbes señalaba, a la ley del más fuerte. En un estado democrático como el mexicano, se ejerce el poder a través del derecho. La Constitución es entonces el conjunto, sí, de principios y valores que nos da cohesión como nación, pero es sobre todo la fuente legitimizadora de la actuación de la autoridad y en esa misma medida es su fuente de deslegitimación. En esa lógica entonces, cualquier actuación de la autoridad que no corresponda al marco constitucional deberá ser expulsada. Recordarán ustedes que de conformidad con nuestro artículo 14, el marco constitucional mexicano, ningún gobernado podrá ser afectado en su propiedad, posesiones o derechos, si no es por virtud de un juicio seguido ante autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, atendiendo a las leyes creadas con anterioridad al hecho. Leyes en el entendido que deberán ser creadas por el órgano político deliberante, el Congreso, que sí, respetando la voluntad, en principio, de los electores. Veamos entonces que por su importancia, el derecho laboral en general ha sido elevado a norma de rango constitucional y encuentra su fundamento principal, que no único, en el artículo 123 en ambos apartados. Grandes laboralistas han dicho si es pertinente o no que existan dos apartados. Grandes laboralistas han señalado que tal vez no sería necesario que existiera el apartado B, que bastaría con que tuviésemos al apartado A y que en todo caso en la regulación del trabajo pusiéramos un apartado para los trabajadores burócratas, que al fin y al cabo
todos son trabajadores, que al fin y al cabo todos son normas de trabajo. Grandes laboralistas, no, Néstor de Buen, por ejemplo, pues, ¿no? Nada más desacertado. No es así. Responden a un diseño constitucional diverso, a finalidades diversas, pero además las relaciones que se dan son diversas, me explico con mayor claridad. El artículo 123, apartado A, que en términos generales, efectivamente, yo ahorita me voy a meter a lo que dice propiamente la reforma, pero sí quiero contestarte claritito lo que preguntaste. El artículo 123, apartado A, en términos generales, decimos que es para los trabajadores de la empresa. No necesariamente, pero ahorita veremos por qué. Pero ¿cuál es la finalidad del apartado A? Evitar la exacerbación de clases, poner en igualdad de condiciones a los dos sectores de la producción, a los dos factores de la producción, capital y trabajo, patrones y trabajadores. En el entendido, fíjense ustedes, en el entendido que el patrón en el apartado A siempre, aun cuando sea el Estado, porque me voy a meter con el Estado en el apartado A, en el entendido que el patrón siempre tiene un fin de lucro, siempre. Una gasolinera tiene un fin de lucro, un pequeño restaurante tiene un fin de lucro, una gran televisora tiene un fin de lucro, Pemex tiene un fin de lucro, fíjense. Comisión Federal de Electricidad tiene un fin de lucro. Liconza también. Ahorita les explico cómo está esto porque tiene sus particularidades. Entonces, en el entendido que el patrón siempre tiene un fin de lucro, en el apartado B, en contraposición clara, la finalidad no es obtener un fin de lucro. El Estado nunca, por ningún motivo y en ninguna circunstancia, tendrá una finalidad de lucro. La finalidad del Estado, cuando menos por cuanto hace a la administración pública centralizada, y ahorita les explicaré qué es, la finalidad del Estado nunca por ningún motivo es un fin de lucro, decíamos. La finalidad del Estado claramente es la satisfacción de las necesidades del cúmulo social. Vamos a poner escuelas, vamos a poner hospitales, vamos a dar instrucción de nivel superior, etcétera. Vamos a impartir justicia, vamos a procurar justicia, vamos a crear instituciones que procuren el mejoramiento del ambiente, etcétera. Nunca tienen un fin de lucro. O díganme ustedes, cualquiera que haya trabajado en la Secretaría de Gobierno, en la Secretaría de Trabajo, en el Tribunal Superior de Justicia, ¿cuándo les han dado un reparto de utilidades? No se generan utilidades. Pero los de Pemex sí les dan, Como ven, las diferencias son clarísimas. Nunca, por ningún motivo y en ninguna circunstancia, el Estado patrón tendrá un fin de lucro. Y aquí hago dos grandes precisiones. En el apartado A, el vínculo que debes de tener siempre en consideración, la única relación que debes de tener en consideración siempre será una relación de trabajo. Siempre se vinculan patrón y trabajador necesariamente con un vínculo de trabajo. En el apartado B, en la burocracia en general, no solo son vínculos de trabajo los que debes de tener en consideración. ¿Por qué digo que en el apartado A son vínculos de trabajo? Porque o es un contrato individual el que debes de tener en consideración, o si se trata de una negociación colectiva, pues un contrato colectivo de trabajo. Es lo que tendrás que tener en consideración. Ambos son vínculos de trabajo. Fíjense, aquí hago una precisión bien importante. ¿Y qué es un contrato? Porque si ustedes ven la ley burocrática local, tiene ciertas imprecisiones terminológicas que sí valdría la pena que pusiéramos mucha atención. ¿Qué es un contrato de trabajo? El contrato de trabajo, para los que sean civilistas que luego andan por aquí, es un contrato conmutativo y sinalagmático, donde ambas partes se dan contraprestaciones recíprocas. Es decir, Jesús y yo, si él fuera mi patrón y yo su trabajador, nos ponemos de acuerdo cuándo voy a ir, cuánto voy a cobrar, cómo voy a ir vestido, a qué hora llego, cuándo me salgo, etcétera. En los extremos del contrato nos ponemos de acuerdo. Y acuérdense que la máxima en los contratos es la voluntad de las partes. En el apartado B no es así. En el apartado B hay tres naturalezas jurídicas perfectamente mezcladas en la burocracia en general. En términos del artículo 80 de la Constitución, van a ver que el derecho al trabajo es tal vez la materia que más regulación constitucional tiene. En términos del artículo 80 de la Constitución, el Supremo Poder Ejecutivo, México hasta el día de hoy, tiene
un gobierno presidencialista. Lean la Constitución y dice el Supremo Poder Ejecutivo, así dice la Constitución. El Supremo Poder Ejecutivo, titular de las instituciones de la administración pública centralizada, no le une al Estado, fíjate, un vínculo de trabajo, y recibe aguinaldo, y recibe prima de antigüedad y vacaciones. No lo une al Estado un vínculo de trabajo, El presidente de la República lo une al Estado un vínculo electoral, en términos del 36 fracción cuarta de la Constitución, que dice, fíjense, son obligaciones de los ciudadanos mexicanos, obligación de los ciudadanos mexicanos, desempeñar los cargos de elección popular para los que resultaron electos, coma, los que en ningún caso serán gratuitos. Y ahí está el sustento constitucional de la retribución que reciben aquellos que son unidos al Estado por un vínculo de electoral, perdónenme. Lo mismo sucede con los diputados, los senadores, los presidentes municipales, los síndicos y los regidores. Si nosotros vemos que el artículo 41 de nuestra Constitución, que es un rosario inmenso, en su segundo párrafo establece que por cuanto hace a nuestras autoridades ejecutivas y legislativas, deberán ser renovadas periódicamente por virtud de elecciones libres y auténticas. Eso supone que frecuentemente debemos estar renovando a nuestras autoridades legislativas y ejecutivas. Y ahí les va, como decía un jefe que yo tenía, se me emproblemó el problema. El presidente de la República que no lo une con el Estado, o el gobernador, o el presidente municipal, pues, ¿no? Es la misma cosa, nomás para ponerles un ejemplo. Miren, todavía me voy más extremo, ya está resuelto por jurisprudencia que si a un regidor no se le permite entrar a su oficina, no se le paga su sueldo, no se le da su computadora, etcétera, 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 no es ningún tribunal de trabajo el que debe resolver el asunto. Oye, pero si no le están pagando, el salario es eminentemente laboral, diría el que no le entiende a esto. No. Lo que pasa es que el derecho al voto tiene a su vez dos subdivisiones, el derecho a votar y el derecho a ser votado. El derecho a ser votado tiene a su vez una extensión que es el derecho a ejercer el puesto para el que resultaste electo, de manera que ya está resuelto en jurisprudencia que si a un regidor, es el caso específico, no se le permite entrar a su oficina y no se le paga, es el tribunal electoral el que debe conocer del asunto, tribunal electoral. Entonces fíjense cómo se nos empieza a emproblemar el problema. Y esto es para plantear la diferencia con el apartado A y luego vamos a meter a la reforma en seco. Al cabo somos la última conferencia y si me paso, pues como quiera me aguanto. Fíjense, entonces, el presidente de la República o el gobernador, el presidente municipal, el que ustedes me digan, lo une al Estado un vínculo electoral. Y luego recordarán ustedes que en términos del artículo 123, apartado B, fracción 13, los miembros de las instituciones policiales, militares, entre otras, no los une al Estado un vínculo de trabajo, sino los une un vínculo administrativo. Ya está resuelto, así ya es una verdad de Aquilo, pues, ¿no? Que los policías que realizan funciones policiales, porque, ojo aquí, con la función policial, ahorita me voy a meter a eso. Los policías, no los une al Estado un vínculo de trabajo, aunque digan, ¿dónde trabajas? En la Policía Federal, pues no, es un vínculo administrativo. Fíjense, ahí les va la de laboratorio. El presidente de la República instruye al secretario de Gobernación para que designe al titular de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, quien a su vez nombra a una secretaria que no realiza una función policial, sino realiza una función eminentemente administrativa, secretarial, es decir, le hace los oficios, contesta el teléfono, tal vez le ofrece un café, etcétera, no realiza una función policial. Ella, en términos del artículo 73 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sí es trabajadora, pero de confianza. Entonces, fíjense ahí la del laboratorio. Uno que lo une al Estado, un vínculo electoral, nombra a una persona que la une al Estado un vínculo administrativo, que a su vez nombra a una persona que sí la une al Estado un vínculo de trabajo. Ahí ya se empezó a complicar la cosa, ¿verdad? El tema se empieza a complicar, se empieza a complicar. Vean cómo hay grandes diferencias. Y entonces, ¿qué es el derecho burocrático? El derecho burocrático y el derecho del trabajo, ambas son ramas del derecho social que se componen con normas e instituciones jurídicas que regulan la relación de trabajo en el A, entre patrones y trabajadores. En el B, entre el Estado asimilado a patrón
y sus trabajadores, coma, en el entendido que el Estado se encuentra desprovisto de su facultad de imperium. ¿Y eso qué significa? Recordarán que el Estado se relaciona con los gobernados de supra a subordinación. Es el régimen exorbitante del derecho administrativo, ¿no? En el apartado B no es así, se regula en igualdad de circunstancias. Por eso es que cuando corren a alguien no procede el amparo, para que ni pierdan el tiempo. Tienen que irse al juicio ordinario laboral. Es que me corrió y era, quien sea pues, ¿no? Pero si es el Estado y los corrieron, no procede el amparo. Pues tienen que ir al juicio ordinario laboral. Bueno, está desprovisto de su facultad de imperium. Entonces supone que está en una facultad de coordinación. Como sí lo está en el apartado A. En el apartado A, patrones y trabajadores están en igualdad de circunstancias, no más que el patrón tiene muchísimo más dinero. Por eso es que se ha intentado equilibrar los factores de la producción, entre otras cosas, por ejemplo, en el amparo que alguien preguntó, dando la suplencia de la queja, porque en principio podría suponerse que es probable que el patrón tenga más recursos para pagar un abogado que el trabajador, aunque eso luego puede ser medio mentira si pensamos que el 87% de los empleos los dan medianas y pequeñas empresas. Un pequeño taller familiar donde está el papá, la mamá y los 2 hijos haciendo zapatos, ¿tendrán mucho dinero para pagar un abogado? No lo sé, pero seguramente más que el trabajador. Vean cómo empieza a haber grandes diferencias. En el apartado B, concretamente se regula la relación de trabajo entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. Los poderes de la Unión son 3. Recordarán ustedes que siempre han dicho, es que en 1917 nada se decía en el artículo 123 de los trabajadores al servicio del Estado. Yo les diría, sí, cierto, pero en 1857 tampoco teníamos artículo 123, ¿verdad? Pues nomás que desde la Constitución de 1857, en su artículo 85, fracción segunda, ya se decía como se dice hoy, con otras palabras, pues, pero es la misma idea, en el 89, fracción segunda, que el presidente de la República tiene facultades para nombrar y remover a todos aquellos trabajadores o funcionarios cuyo nombramiento o remoción no esté previsto en otra ley de diversa manera. Recordarán, por ejemplo, si ustedes ven actualmente la Constitución, dice que los mandos superiores de Hacienda los propone el preciso y los tiene que ratificar el Senado. Así funciona. Antes no era así. Antes estaba diseñado, era una facultad omnímoda del presidente de la República. Recordarán ustedes que en 1917 no se pretendía que tuviéramos un artículo 123. Se pretendía que peináramos bonito al artículo 5, le pusiéramos moño, le diéramos su chaineada y con ese jaláramos. Y no. Finalmente, el constituyente de Querétaro determinó crear una cosa que nos llenó de orgullo, la primera constitución social del mundo. Fíjense que nuestro tripartismo, al que me voy a meter con mucha claridad, a decir, yo estoy a favor del tripartismo, pero como dirían mi abuelita, con sus asegúnes, ¿verdad? Y eso que yo fui sindicalista, cosa que les faltó decir, yo fui dirigente sindical. En el artículo 123 constitucional, creamos el tripartismo en México. ¿Y por qué? Fíjense cómo era la cosa antes. Antes la justicia laboral le impartía poder judicial. Y en el México postrevolucionario no le tuvimos confianza al poder judicial, cuando menos para el tema laboral. Y entonces determinamos crear una nueva instancia, una instancia creada por pares, donde estuvieran los sectores de la producción, los patrones y los trabajadores, que al principio, recordarán ustedes, ni siquiera se consideraba que tuvieran facultades propiamente jurisdiccionales, sino fue por virtud del famoso amparo Corona, donde la Corte dijo, a ver, ya no se hagan bolas, la Junta de Conciliación y Arbitraje sí puede resolver, y tiene plena jurisdicción para resolver temas laborales. Vean cómo esto ha ido pasando. Afortunadamente los poderes judiciales durante el devenir histórico, y ahí para que usen bien, porque devenir es lo que no era y ahora es, porque dicen, devienen infundados los agravios. Ah, caray, ¿entonces antes eran fundados? El devenir es lo que no era y ahora es. El devenir histórico es así. En el devenir histórico, lo que fuimos haciendo fue fortalecer
muchísimo a los poderes judiciales y hoy son extremadamente profesionales en lo general. Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales locales se han fortalecido, se han preparado, han estado capacitados, tienen cuidado con la selección de su personal y su personal es vigilado, lo que los ha hecho verdaderamente robustos. Bien, entonces de origen no le teníamos confianza, cambiamos el modelo, para que no nos espante el cambio de modelo. Aquí hago un paréntesis. Decía Gustavo Zagrebelski que el derecho es dúctil, el derecho cambia, el derecho muta. Si esta plática la hubiéramos tenido hace 10 años y yo les dijera, no, bueno, es que los conflictos entre patrones y trabajadores en términos del artículo 123, apartado A, fracción 20, se someterán a Poder Judicial de la Federación si se trata de trabajadores federales o a Poder Judicial de los Estados si se trata de trabajadores locales, ustedes me dirían, estás absolutamente loco, porque el artículo 123, apartado A, fracción 20 de la Constitución dice que se someterán a una Junta Local o Federal de Conciliación y Arbitraje. Y hubieran dicho, nunca en la vida va a pasar a Poder Judicial la competencia laboral. Pero también si hace 20 años hubiéramos tenido una conferencia sobre sociedades mercantiles y te hubieras dicho, oye, es que yo quiero hacer una sociedad unimembre, te hubieran sacado la conferencia, te hubieran dicho que eres un burro, que porque cuando menos para una sociedad se necesitan 2, ¿o no? ¿No nos decían así? Y hoy están ahí las SAS, ¿no? La Sociedad por Acciones Simplificada, que ya ni siquiera tienes que ir a un fedatario público, fíjate. Y luego si te hubieran dicho, por ejemplo, hace 50 años, del matrimonio entre personas del mismo sexo, bueno, te corren de la escuela, o si te hubieras dicho de la adopción monoparental, o de la restitución internacional, o de hace 20 años que hubiera dicho, no es que voy a aplicar un tratado internacional, te hubieran dicho, sácate de aquí, aquí tenemos un reglamento que dice otra cosa. Entonces los cambios son buenos. El derecho debe perseguir a la sociedad, difícilmente la alcanzará, pero sí debe perseguirla. Recordarán que primero empezamos a comprar en internet y luego regulamos la compra por internet, ¿verdad? Bien, entonces veamos que el artículo 123, creado por el constituyente de 17, del que nos sentíamos profundamente orgullosos, que creó el tripartismo, figura que exportamos, fíjense, bueno, claro que no es invención propia de México, ahí también nos la robamos un poco de Francia, pero a nivel constitucional exportamos y fue considerada la primera constitución de corte social de la historia. Y fuimos a dar, por ejemplo, con esta integración tripartita hasta la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, cuya composición es tripartita. Y muchos países de América Latina adoptaron este mismo modelo, y el modelo en 100 años se desgastó. Y hoy somos el único país que hasta el momento subsiste el tema del tripartismo. Bien, decíamos entonces que en el apartado B, para ya acabar con el apartado B y meterme de lleno al A, en el apartado B está creado para regular las relaciones de trabajo entre los 3 poderes clásicos del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y sus trabajadores. Efectivamente, en 1917 no existía ninguna previsión propia en el artículo 17, solo decía que las relaciones de trabajo de la burocracia se regularían por las leyes del servicio civil, que nunca se dictaron. Fue hasta 1959 cuando un gran presidente de la República, mexiquense por cierto, el presidente López Mateos, instó al órgano reformador de la Constitución para que se creara el apartado B. Y finalmente en el año de 60 se crea. Entonces la primera mitad del siglo pasado, pues nos regíamos ahí por unos estatutos y otras cosas que algún día les platicaré cuando me invitan a platicarles propiamente de burocrático. El poder, los 3 poderes clásicos del Estado se rigen por el apartado B, pero exclusivamente los federales, es decir, Cámara de Diputados, federal, Cámara de Senadores. Ejecutivo, y ahí empezó el problema. ¿Cómo se divide el Ejecutivo? ¿Cómo se divide la administración pública? ¿Cómo? Sí, la carta de la Constitución dice que la administración pública se divide en centralizada y paraestatal. ¿Cuál es una y cuál es otra? Porque ahí empieza el problema, ¿no? Porque ese tema es para saber si somos competentes o no para conocer de un asunto laboral. ¿Cuál es la centralizada y cuál es la paraestatal? ¿Cuál, Jesús? A ver, ahí te va de volada. El artículo 90 constitucional dice que la administración pública se divide en centralizada y paraestatal. La centralizada, la oficina del presidente de la República, las secretarías de Estado, hasta hoy,
la Procuraduría General de la República. ¿Y por qué hasta hoy? Porque la Procuraduría está en tránsito a ser una fiscalía autónoma, la Consejería del Ejecutivo y los órganos reguladores. Uy, ahora sí ya empezaron las difíciles, profe. ¿Y esos cuáles son? ¿Cuáles son los órganos reguladores? Hay dos. El órgano regulador de energía y el de hidrocarburos. Son administración pública centralizada. ¿Y cuál es la administración pública paraestatal? ¿Cuáles? ¿Descentralizados? ¿Sí? ¿O desconcentrados? ¿Qué dijiste? Es que no te escuché. A ver, ¿y cuáles más? Nah. ¿Cuáles más? Ahorita te digo cuáles son los autónomos, porque hay una confusión brutal en eso. La administración pública paraestatal son los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, las empresas productivas del Estado, los fideicomisos, las organizaciones auxiliares de crédito, las instituciones de seguros. Esos son la administración pública paraestatal. Pemex es una empresa productiva del Estado. CFE es una empresa productiva del Estado. El ISSSTE, fíjense, ahí les va, está del laboratorio. Los que trabajan en las juntas, pues sí le van a entender. El ISSSTE, ¿cuál es el sindicato? El ISSSTE es el sindicato, el segundo más grande en número de la FETSE, que la FETSE, para que quede claro, es como la CTM, pero de los burócratas, la central más grande de los burócratas federales. El ISSSTE, ¿cuál es su naturaleza jurídica? ¿Cuál es? ¿Se rige por el apartado B, el ISSSTE? ¿Sí o no? ¿Sí? Pregúntale a cualquiera que trabaje en el ISSSTE y todos les van a decir que sí y no. La naturaleza del ISSSTE en términos del artículo 5 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, el artículo 90 de la Constitución tiene dos leyes reglamentarias, la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Ojo con la Ley Federal de Entidades Paraestatales para cuando le entre al organismo que se va a encargar de la conciliación. Ley Federal de Entidades Paraestatales, artículo 5, el ISSSTE es un organismo descentralizado, no sectorizado. Y ahora sí, ahí viene la pregunta de veras. ¿Por qué los organismos descentralizados, si son burócratas, estarán de acuerdo todos ustedes, ¿va? Que son burócratas. ¿Por qué no se rigen por el apartado B? ¿Pero por qué no? Si tú dices, no, si en el ISSSTE sí son burócratas, mira, el otro día vi una cita y me la dieron hasta junio, ¿cómo no van a ser burócratas? ¿Por qué? A ver, sí son burócratas, pero ¿por qué no se rigen por el B? ¿Por qué? Debe haber alguna razón. Artículo 123, apartado A, fracción 31, inciso B, subinciso primero. Las empresas que sean administradas de manera paraestatal o descentralizada por el Estado se rigen por el apartado A. ¿Y qué dijo la Corte? Porque luego uno ya anda inventando. ¿Qué dijo la cortina de hierro? La Corte dice, es una jurisprudencia de rubro. Competencia laboral corresponde a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje cuando se demanda a empresas administradas en forma directa o descentralizada por el gobierno federal. Y en lo que importa dice, al incluir en la referida fracción 123, apartado A, fracción 31, inciso B, subinciso primero, en la referida fracción, inciso y subinciso, como sujetas a la jurisdicción federal a las empresas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el gobierno federal, consideró el segundo de los criterios mencionados, esto es, el de la naturaleza o tipo de empresa. Sin embargo, aunque la expresión empresas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el gobierno federal no corresponde a un concepto jurídico definido, debe concluirse que en ella quedan comprendidos los organismos descentralizados. Ahí está la razón jurídica. Vean cómo empieza a darse complicaciones. Entonces, toda la administración pública paraestatal, que lato sensu es gobierno, y tampoco lo dije yo, ¿qué dijo la Corte? Organismos descentralizados, aunque no integran la administración pública centralizada, forman parte del Poder Ejecutivo en sentido amplio. Jurisprudencia 179 del 2012. Lo anterior es así porque la descentralización consiste en una técnica de organización jurídica para encomendar actividades estatales delegables a entidades estructuralmente separadas de la administración pública centralizada, pero formando junto con ella el concepto total e íntegro de administración pública, sin que la circunstancia de que los organismos descentralizados cuenten con personalidad jurídica propia signifique que su actuación sea libre y exenta de todo control, toda vez que dicha actividad y sus decisiones se identifican con las finalidades de la administración central y el Poder Ejecutivo.
Además de que la ley establece que su control se ejerce por aquel y sus órganos directivos, para que luego no, híjole, para que luego no andemos opinando como ya algún legislador por ahí en una de las iniciativas en materia laboral señaló cómo debería quedar integrado la Junta de Gobierno del organismo encargado del registro sindical y que ya se quería traer a gente de Naciones Unidas y cosas así bien complicadas, ¿no? Y que sus órganos directivos deben integrarlos personas ligadas a la administración central, al gobierno, y que los órganos directivos deben integrarlos personas ligadas a la administración central con la finalidad de lograr una orientación del Estado en su rumbo, con lo cual, si bien son autónomos, no opera una relación jerárquica respecto de ellos, continúan subordinados a la administración centralizada indirectamente. De manera entonces que si nosotros vemos, esto es bien importante para que veamos, por ejemplo, a los nuevos tribunales de Poder Judicial de la Federación, eventualmente qué trabajadores que estén en la administración pública paraestatal, pues serán parte de su competencia natural. Y la primera duda que van a tener es, ¿el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua es administración pública centralizada o paraestatal? ¿No? Esa es la primera pregunta que van a tener. ¿Un organismo descentralizado es lo mismo que un órgano desconcentrado? ¿Sí o no, más o menos? ¿Qué es uno y qué es otro? Porque pues en la naturaleza jurídica corresponde a la claridad si somos competentes o no para conocer de un asunto de trabajo. Vean que para entenderle al derecho burocrático tienes que entenderle de manera muy clara al derecho administrativo. Por eso había un libro muy bueno, viejito, que si por ahí lo encuentran, se llama Derecho Administrativo del Trabajo. ¿Qué es un órgano desconcentrado? Porque de eso depende. Ahí les va. Artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Para la más eficaz, ojo, aquí está la clave, para la más eficaz atención de los asuntos de su competencia, podrán crearse organismos desconcentrados de la administración central que están jerárquicamente subordinadas a las secretarías. Les pongo el ejemplo más claro de todos, el SAT. La naturaleza jurídica del SAT es un órgano desconcentrado. Es atribución de la Secretaría de Hacienda cobrar impuestos, sin duda que la es, sin duda que la es. Para la más eficaz atención de ese tipo de asuntos se crea este órgano desconcentrado. Conagua. Conagua es un órgano desconcentrado de Semarnat. Es atribución directa de la Semarnat ver toda la cuestión hidrológica nacional, desde luego que la es, desde luego que la es. Para la más eficaz atención de ese asunto en concreto, creó un órgano desconcentrado. Entonces los asuntos de los órganos desconcentrados federales, cuando menos, ahorita me voy a meter a los locales y municipales porque ahí es otra historia, federales corresponde conocer a los órganos desconcentrados al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Los organismos descentralizados, en términos del artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, son aquellos creados por ley o decreto con personalidad jurídica y patrimonio propio, dirían los civilistas. Eso es un absurdo, diría el maestro Savigny, ¿no? Porque ¿qué no un atributo de la personalidad es el patrimonio? Sí, ¿no? Bastaría decir, tienen personalidad jurídica propia. Y punto, que se acabó. Entonces, vean, la administración pública paraestatal, en la federal, ahorita voy a ir a lo local porque ahí es otra historia, ¿eh? En la federal, la administración pública centralizada, los órganos desconcentrados, que es administración pública centralizada, toda al B. Y ahí dirían, ¿toda? No. Los organismos descentralizados, los organismos descentralizados corresponden naturalmente al A. Las controversias las dirime el día de hoy, la Junta Federal. Miren, si ustedes ven la jurisprudencia 1 del 96, dice que el hecho de que en el artículo 1 de la ley burocrática se diga que el Tribunal Burocrático Federal es competente para resolver las controversias con los organismos descentralizados es inconstitucional, por esta razón que les dije, el 123, apartado A, fracción 31. Es inconstitucional. Y fíjense, desde 1996 se dijo eso,
hasta la jurisprudencia 180 del 2012. Fíjense cuánto tiempo, seguíamos dando la lata, que entonces ¿quién conoce? Y dijo la Corte, ya a ver, todos los organismos descentralizados locales y federales conoce la Junta Local o Federal de Conciliación y Arbitraje, y que luego la repiensa, que luego la Corte repensó, como decía un jefe que yo tenía, ya ven que la Constitución dice lo que la Corte dice que dice. Entonces, releyó la Constitución la Corte, y además sí tenía razón en esta última, releyó la Constitución y emitieron la jurisprudencia 130 del 2016 de segunda sala. Y en esa jurisprudencia 130 de 2016 dice la Corte, no, fíjense que no. No más los organismos descentralizados federales los conoce la Junta Federal, y los organismos descentralizados locales depende. Uy, empezaron las difíciles, profe, ¿cómo que depende? Hacemos un corte aquí. El derecho del trabajo burocrático local no tiene su sustento en el artículo 123. Ahí les doy una verdad de Aquilo, porque luego dicen, yo trabajo en el municipio y que me rige el apartado B, pues no. O sea, sí, pero no. El sustento constitucional de los trabajadores estatales, es decir, al servicio de una entidad federativa, no es el artículo 123, eso no es cierto. Es el artículo 116, fracción sexta de la Constitución, que faculta a los congresos locales, me dice cómo voy de tiempo porque ya me estoy echando un rollote, que faculta a los congresos locales para regular la relación de trabajo entre la entidad federativa y sus trabajadores. Que sí, así lo dice la Constitución, léanla, siguiendo lo preceptuado por el artículo 123 y sus leyes reglamentarias. Entonces nunca dijo apartado A o apartado B, de manera entonces que el marco referente es el artículo 123 en cualquiera de sus leyes, en cualquiera de sus apartados y sus leyes reglamentarias. La Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los trabajadores al servicio del Estado, reglamentaria del apartado B. ¿Y los trabajadores municipales? ¿Esos qué? Porque luego dice la gente, me da un chorro de risa, es que yo trabajo en el ayuntamiento de Naucalpan. Ah, pues ¿cómo lo hiciste? ¿Puede alguien trabajar en un ayuntamiento? ¿Sí puede o no puede? ¿Sí puede? ¿Sí puede o no puede? ¿Sí o no? ¿Se puede o no se puede? Trabajo en el ayuntamiento de Toluca. ¿Puedes trabajar en el ayuntamiento de Toluca? Pues solo que seas el presidente municipal, síndico o regidor, 115, fracción octava, segundo párrafo. Los trabajadores municipales se regirán por las leyes que emita el Congreso local, siguiendo lo preceptuado por el artículo 123 y sus leyes reglamentarias. El ayuntamiento, en términos del artículo 115 constitucional, es un cuerpo edilicio, integrado por el presidente municipal, síndicos y regidores. Nomás esos forman el ayuntamiento, nomás esos. Los demás son trabajadores municipales. Si tú eres el director de Limpia, eres un trabajador municipal. Si tú eres una secretaria del presidente municipal, eres una trabajadora municipal, no del ayuntamiento. Y luego les encanta ponerle a los sindicatos, ¿no? Sindicato del ayuntamiento, de quién sé dónde. Bueno, pues eso sí se puede poner, le puedes poner también sindicato Benito Juárez, ¿no? Pues eso no pasa nada. Pero lo cierto es que no hay trabajadores del ayuntamiento, son trabajadores municipales. Así lo establece la Constitución de manera categórica. Bien, señalado lo anterior, una vez dicho esto, dijo la Corte, a la luz de lo preceptuado por el artículo 123, apartado A, fracción 31, inciso B, subinciso primero, en relación con el 116, fracción sexta y 115, fracción octava, segundo párrafo, se concluye que los trabajadores de los organismos descentralizados federales sí tienen que desahogar sus controversias en la Junta Federal. Los trabajadores locales depende, porque como la Constitución dio la facultad de que regulara el Congreso local la relación de trabajo siguiendo cualquiera de los dos apartados, dijo la Corte, puedes hacerlo siguiendo las reglas del apartado A, los del apartado B o incluso de manera mixta, de manera que lo que debes de atender es a la ley o decreto en concreto. Por ejemplo, para saber si un organismo descentralizado municipal le corresponde conocerlo aquí en el Estado de México al burocrático o a la Junta, pues hay que ver la normatividad específica de ese organismo, porque hay un sustento constitucional. Por ejemplo, los profesores dependen de la entidad,
Recordarán ustedes que en los 90 hubo un acuerdo de descentralización y hay entidades donde tienen que ir a la Junta Local y hay entidades donde tienen que ir al Tribunal Burocrático Local. Bien, señalado este panorama, entonces decíamos que por regla general la administración pública paraestatal se va al apartado A, por regla general, con estos asegúnes que ya les señalé, y ahí les va una de super laboratorio, el ISFAM, que es el ISSSTE, pero de las Fuerzas Armadas, la Institución de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Su naturaleza jurídica es un organismo descentralizado de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cuál es el órgano competente para conocer de sus controversias? ¿Por qué? No, si me la respondes, te aplaudo. No, pues eso qué. Sí es el Tribunal Federal, pero ya quedamos que es un organismo descentralizado que no tendría que irse a la… ¿Por su qué? Sí, pero te faltó un previo antes constitucional. A ver, ahí les va, fíjate, este es de laboratorio, pero está bien bonita porque sí se da en la realidad. Todos los organismos descentralizados, todos se van a la federales. Lo local ya con estas particularidades que dijimos. El ISFAM es un organismo descentralizado. Lo natural es que se fuera a la, pero como toda regla tiene una excepción. Recordarán que en términos del artículo 123, apartado B, fracción 13, ya dijimos que las Fuerzas Armadas se rigen por sus propias leyes, ¿va? Pues en esa ley, en la ley del ISFAM, dice que sus controversias se van al B. Y ese asunto ya fue motivo de análisis por Poder Judicial de la Federación y ya está definido, al B. Pácatelas. Entonces empieza a haber ya claridad de cómo está la cosa, ¿no? Ahora ahí les va otra de laboratorio y con esta ya acabo lo burócrata para meterme a la reforma. La Secretaría de Relaciones Exteriores, por su naturaleza, es administración pública centralizada, ¿verdad? Los miembros del Servicio Exterior, pues, aunque forman parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se rigen por sus propias leyes, entonces no se les considera trabajadores al servicio del Estado, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo ahí? O sea, un embajador pertenece a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero como se rige por sus propias leyes, no se le considera un trabajador al servicio del Estado, sino un miembro del Servicio Exterior mexicano, ¿verdad? Hay algunas embajadas donde tenemos agregadurías, ¿sí o no? Ahí les va, la de Washington. Tiene una agregaduría concretamente de PGR, concretamente. Tiene muchas otras, pues, pero concretamente de PGR. PGR es Administración Pública centralizada hasta hoy. Entonces la PGR nombra a una persona para que se vaya de agregado a la misión allá en Washington. Pues resulta que como se le asimila al Servicio Exterior mexicano, en ese momento que dura su misión en el extranjero, no puede considerársele un trabajador al servicio del Estado, aunque le pague la PGR. Ese está de laboratorio, ¿va? Como ven, el derecho burocrático tiene sus particularidades muy propias. Y con esto termino de señalar las diferencias en el A y en el B, para meterme al A. En el apartado A, el vínculo que une a un trabajador con su patrón es el contrato que decíamos que es conmutativo y sinalagmático, es decir, a las partes se dan contraprestaciones recíprocas. Si Otto es mi patrón, él me dice a qué hora voy, cómo voy vestido, cuánto voy a ganar, y yo le puedo decir perfectamente, a mí si no me pagas 400,000 pesos no trabajo, y si él acepta, ¿no? Pues sería perfectamente válido. En el apartado B no es así. El vínculo que une al patrón Estado con sus trabajadores no es un contrato, y aquí en la ley burocrática hablan de rescisión. Es un error terminológico que eventualmente valdría la pena acercarnos a nuestros legisladores y tal vez tratar de enmendarlo. En el apartado B, en el Estado, Federación, entidad federativa y municipio, no se puede hablar de un contrato estrictamente, sí se puede en otros aspectos y ahorita les digo cómo. El vínculo que une un trabajador con el Estado es un nombramiento. ¿Y qué es un nombramiento? ¿Es un contrato? ¿Hay principio de voluntariedad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No? Es que como ven el derecho laboral, como diría Luis Fonsi, es bien complicado, entonces como diría Luis Fonsi hay que verlo despacito, si no
se complica el tema. A ver, el nombramiento es un acto condición. Uy, ¿y eso qué significa? ¿Qué significa que sea un acto condición? Primero, que es un acto de autoridad. El gobernador te nombra. Fíjate cómo está la cosa, ¿eh? Es un acto de autoridad. El acto de autoridad es la manifestación de la voluntad de la autoridad que afecta a la esfera jurídica del gobernado. El gobernador, el presidente de la República, te nombra. Tiene facultades de nombramiento. Yo, fulano de tal, he tenido a bien nombrarle usted tal cosa. Pero como nadie está obligado a desempeñar una función que no quisiera, al protestar el cargo, tú estás obligado, y cualquier otro funcionario, 128 de la Constitución, a protestar el cargo. Ustedes vean que los funcionarios, cuando menos de determinado nivel para arriba, levantan la mano y les toman la foto. Y a los de abajo, en el movimiento único de personal, ahí dice, al firmar este documento usted acepta tal y protesta cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan y todo esto. Ahí todos está, vean su movimiento único de personal. Entonces, el acto condición es primero un acto de autoridad porque el Estado te nombra. Incluso si ustedes ven las leyes burocráticas, vean la ley, por ejemplo, del Poder Judicial. Dice, el nombramiento otorgado y si no has rendido protesta en tantos días, deja de surtir efectos. ¿Así te dice o no? Es un acto de autoridad. El Estado te nombra, afecta a tu esfera jurídica. ¿Pero por qué es un acto condición? Porque la voluntad del sujeto nombrado se encuentra supeditada al marco normativo que regula la relación. ¿Cómo? Así mero. La voluntad del sujeto nombrado se encuentra supeditada al marco normativo que regula la relación. Es decir, si a ti te nombran procurador de la defensa de los trabajadores en el Estado de México, las funciones que tienes que hacer son las de procurador. Tus derechos y tus obligaciones están en un marco normativo. Si tú te nombraron procurador, no puedes desempeñar las funciones del secretario de Finanzas, por ejemplo. No podrías hacerlo. Tus derechos y tus obligaciones están dados en la norma. Tú podrías decir en el apartado A, oye, tal obligación, yo no la quiero hacer, ¿eh? Y si tu patrón se pone de acuerdo contigo, pues está bien. Pero en el apartado B tú no le podrías decir, mira, mis obligaciones están en este artículo, fulano de tal. La fracción primera es así, la hago. La 2 no, porque eso está muy feo. La 3 menos, ¿no? Qué horror. La 4 eso de andar presentando declaraciones, no, ¿cómo creen? Si tú no presentas tu declaración patrimonial, eres sujeto de responsabilidad administrativa. Si tú no cumples con alguna de las obligaciones que están normativamente diseñadas, es sujeto de responsabilidad administrativa. La voluntad del sujeto nombrado está supeditado al marco normativo que regula la relación. Tú además, si tú aceptas ser director jurídico de la Secretaría de Desarrollo Social, por decirte algo, tu salario está determinado en un tabulador y dice, el director jurídico gana tantos mil pesos, los que sean, sea hombre, sea mujer, sea joven, no tan joven, etcétera. Eso gana. Tú no puedes llegar y decirle, yo soy el director jurídico y acepté ser el director jurídico, pero a mí o me pagan como el gobernador o no la agarro. No, tu salario está dado en un tabulador. ¿Sí me explico? En el apartado A tú dices, oye, ¿me quieres llevar a mí como abogado de tal empresa? Pues yo cobro tanto. Para que esté yo todo el día ahí en tu empresa, a mí me tienes que pagar tantos mil pesos. Y si tu patrón se deja, pues está bien, ¿no? Porque acuérdense que es un contrato sinalagmático. Se dan contraprestaciones recíprocas. Otra diferencia, y con esto ya acabó el derecho burocrático. Fíjense, en el apartado A, la negociación colectiva se da con el contrato colectivo de trabajo. Y si las partes, permítanme la expresión ya para no meter mucho, si el sindicato aprieta al patrón y el patrón se deja, ¿cómo voy de tiempo? Unos 15 minutos. 20 minutos, ok. Si el patrón se deja, las obligaciones o más bien, las contraprestaciones que el patrón decidió otorgarle al sindicato serán exigibles desde que se pusieron de acuerdo, es decir, se ponen de acuerdo que se las va a dar mañana, pasado, en este momento, en 5 años, pues en el momento que se hayan puesto de acuerdo, ¿no? En el apartado B no es así. Por más que el sindicato apriete a Poder Judicial de la Federación, por más que el sindicato lo apriete, oye, es que quiero tal cosa, pues ¿qué le vas a decir? O a la Secretaría de Hacienda, o a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a lo que sea, pues, ¿no? A la Cámara de Diputados, o lo que tú quieras. Quiero tal cosa, le van a decir, con mucho gusto, el año que entra, porque el artículo 126 constitucional te dice que no puede darse pago alguno que no esté presupuestalmente previsto. Entonces, por más que lo apriete, si no está presupuestalmente previsto, ya no se pudo, Ya no se pudo. En el apartado B,
En el apartado B siempre rige la cuestión presupuestal. Véanlo, esa es la razón, ahí para que si les avientan una de laboratorio, un organismo descentralizado podría tener condiciones generales, podría tener contrato colectivo de trabajo, teóricamente no. Y ya hay jurisprudencia, y luego más de alguno de ustedes me dirá, pero yo sí conozco organismos descentralizados que tienen contrato colectivo de trabajo. Pues sí, eso es en los hechos, pues, pero está mal, ¿no? Técnicamente no por esta restricción que tiene el 126 constitucional. Busquen, bueno, aquí les traigo la tesis, se las dejo al que la quiera ver. Y finalmente, para dejar con claridad que las dos ramas, el apartado A y el apartado B, son ramas autónomas, la academia establece 3 características para considerar que una rama es autónoma de otra. La primera, que exista autonomía jurisdiccional, y la tenemos. Hasta el día de hoy el apartado A lo resuelve la Junta Local y la Junta Federal. Hasta el día de hoy el apartado B lo resuelve el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. La segunda característica, que exista autonomía legislativa, y la tenemos. Hasta el día de hoy existe una ley federal del trabajo que rige para el apartado A y una ley federal de los trabajadores al servicio del Estado que rige para el apartado B. Y la tercera, autonomía didáctica o científica. Son diversas instituciones y diversa manera de enseñarse uno y otro apartado. Hasta el día de hoy, en el apartado A, es en la audiencia, los que están en la Junta lo saben, donde se ofrecen las pruebas. En el apartado B no es así, más bien lo que se pretende hacer con la nueva ley federal del trabajo es copiar un poco el modelo del apartado B. Con la demanda y con la contestación, cada una de las partes debe aportar las pruebas de su intención, en el entendido de que si así no lo hacen, precluye su derecho a hacerlo, ¿no? Ahí les pongo un claro ejemplo de las diferencias entre uno y otro. Y fíjense, basta con considerar las partes que intervienen en la relación de trabajo para considerar que se trata de una relación jurídica diversa. Ah, caray, ¿cómo estuvo eso? Basta con considerar a las partes, la naturaleza de las partes que integran la relación de trabajo burocrático para distinguirla del apartado A en general. Les pongo un ejemplo que raya en lo absurdo, pero es muy ejemplificativo. Si yo les presto dinero a ustedes, o ustedes me prestan dinero a mí, y firmamos un contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria, por la pura calidad de los sujetos que intervienen en la relación, 2 particulares, es una relación ¿de qué naturaleza? Civil, ¿no? Pero si Banamex, Bancomer o Banorte o quien sea, un banco les presta dinero a ustedes y firman un contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria, exactamente la misma figura. ¿Qué naturaleza tiene? Y yo no veo a nadie que diga, vamos a desaparecer el Código de Comercio, miren, vamos a darle una regulación específica en el Código Civil, ¿a que no? Entonces, como se ve, existen grandes diferencias. Y ahora sí vamos con la reforma. La reforma al apartado A, concretamente a la fracción 20, que es la que nos interesa hoy. ¿Cuándo me queda? ¿15 minutos? Va. Me la echo rapidito. El artículo es la más importante en los últimos 100 años de historia. Es la más importante. El artículo 123, apartado A, fracción 20, nunca había sido modificado. Bueno, siempre, si ustedes ven una constitución de hace poquito, ahí nomás decía así, en un parrafito, los asuntos los conocerá la Junta, punto. Ahora ven el artículo 123, apartado A, fracción 20, y es un rosario muy importante. ¿Qué dice? En su primer párrafo, a ver, bueno, aquí hago un paréntesis, porque ahorita vemos fuerzas políticas que dicen que ya no están tan de acuerdo, etcétera, pero veamos la génesis, En 2016, en abril de 2016, el presidente de la República presenta la iniciativa de reforma constitucional, en abril del 2016. El 13 de octubre, fíjense, el día después del Día de la Raza, 13 de octubre, el Senado la aprueba, 99 votos a favor, 0 en contra. Son 128 votos posibles, 99 votos a favor, 0 en contra. El 4 de noviembre, después del Puente de Muertos, la Cámara de Diputados la aprueba. 379 votos a favor, 2 en contra y 19 abstenciones, de 500 votos posibles. De manera que se advertía en principio, pues digamos un acuerdo básico entre las fuerzas políticas. Y sin embargo, hasta el día de hoy no tenemos la regulación infraconstitucional.
Es el caso entonces que una vez que se votó de esta manera que yo les digo, se pasó a las legislaturas de los estados y una vez que fue aprobado por la mitad más uno de las legislaturas estatales, el 24 de febrero de 2017 fue publicada la reforma constitucional. Y entonces, ¿qué dice hoy la Constitución? Y ya es derecho positivo, Veremos algunas particularidades del régimen transitorio, pero me voy a meter con una de laboratorio que ya es derecho positivo y que casi estoy seguro que no la habían pensado, salvo que trabajan en una junta de conciliación y arbitraje y les haya tocado algún tema de registro sindical recientemente. El artículo 123, apartado A, fracción 20, dice hoy de manera categórica en su primer párrafo que los conflictos entre dice, creo que fuera de toda técnica, la resolución de conflictos, debería decir la solución de conflictos, ¿no? La solución de conflictos entre patrones y trabajadores corresponderá a Poder Judicial de la Federación, bueno, a tribunales laborales que serán adscritos a Poder Judicial de la Federación si se trata de ramas de la industria o trabajadores federales, y a los poderes judiciales de cada una de las entidades federativas, en el entendido de que los integrantes, así dice de manera categórica, y aquí viene la primera pregunta, fíjense, en el entendido que cuyos integrantes serán designados, cuyos integrantes. ¿A qué se refieren aquí? Porque esto presta para cualquier interpretación. Si lo ves de manera clara, un tribunal colegiado, sus integrantes son los 3 magistrados, esos son sus integrantes, lo demás es personal jurisdiccional y administrativo que apoya a estos magistrados. Pero si es un tribunal unitario, su integrante pues es únicamente el titular, los demás es personal jurisdiccional y administrativo de apoyo. Pero al decir que cuyos integrantes serán designados cumpliendo lo establecido por el 94, 97, para los del Poder Judicial de la Federación, 116, fracción tercera para los de las entidades federativas y 123, apartado A, fracción cuarta para los de la Ciudad de México antes Distrito Federal, permite tener la duda cuando menos, se refiere a todos los que van a trabajar ahí, porque, por ejemplo, un secretario de un juzgado laboral en Poder Judicial de la Federación no podría trabajar ahí si no ha pasado los exámenes que hace el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, parece ser que se refiere a sus integrantes, y al decir a los titulares, al decir a los integrantes, parece ser que se refiere a los titulares. ¿Cómo designarás a los titulares? En términos del 94 y 97 de la Constitución, es decir, siguiendo la normatividad de Poder Judicial de la Federación, como hoy lo hace, un examen que hace el Instituto de la Judicatura Federal y finalmente el Consejo de la Judicatura declara quiénes son los vencedores para ocupar esa categoría, siempre y cuando reúnan los requisitos que establece la propia normatividad. El 116, fracción tercera de la Constitución, que establece la regulación específica para los poderes judiciales locales, pues tendrás que reunir los mismos requisitos que para ser designado juez en cada una de las entidades, lo que establezca la ley orgánica de cada una de las entidades, la ley orgánica del Poder Judicial desde luego y la constitución de cada una de las entidades, porque ese es el marco referente que te da el 116, fracción tercera. Y lo propio haces respecto del 122, apartado A, fracción cuarta, 122, respecto del Ciudad de México antes Distrito Federal. Establece esas mismas características. Y aquí viene el primer truco de la… aquí hago un paréntesis, porque luego hemos escuchado, ¿no?, así en las campañas, le voy a bajar el sueldo a los magistrados. ¿Eso se puede? ¿Por qué no? ¿Dónde dice? ¿Cómo la ley? ¿En dónde? Bueno, sí, en la ley. ¿En cuál ley? En la ley de leyes, en la Constitución, 116, fracción tercera, último párrafo. Durante su encargo, los jueces y los magistrados no se les puede bajar su sueldo. Y luego también hemos oído en las campañas, ¿no? Yo cuando resulte electo, no voy a cobrar. ¿Eso se puede? ¿No? ¿Dónde dice? Ahí te va pues otra de laboratorio. Ahora que me nombren secretario de Finanzas, yo no voy a cobrar. ¿Eso se puede? Eso no es de elección popular, es designación. ¿Ese sí? ¿Quién dijo? ¿Sí se puede? Artículo 127 de la Constitución. Todos los puestos federales, locales y municipales deberán tener, y de los 3 poderes, desde luego, deberán tener una retribución justa e irrenunciable.
justa e irrenunciable. Ahí está el sustento de que se les tenga que pagar a todos los burócratas. Y luego, ¿dónde dice que hay que tener presupuesto para pagarles? Porque si no tienes presupuesto, la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite, ¿no? Eso en algún lado debe decir que tienes que tener presupuesto para pagarles. ¿Dónde dice? Para los burócratas, ¿dónde dice? Artículo 75 de la Constitución, la Cámara de Diputados no podrá dejar de prever el presupuesto suficiente para pagarle a los puestos previstos en ley. Los puestos previstos en ley son los de la burocracia, ¿verdad? Bueno, entonces vuelvo al apartado A. En el artículo 123, apartado A, fracción 20, dice que los jueces o los titulares de estos tribunales laborales que al parecer, porque no más estamos especulando, al parecer van a ser jueces de lo laboral, porque parece que para allá se encaminan las intenciones. Lo cierto es que hoy el derecho vigente, hoy la Constitución, dice que no son los tribunales de lo laboral. Los titulares de estos tribunales de lo laboral, aquí viene el truco, fíjate, deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Capacidad y experiencia en materia laboral, ambos extremos son acreditables, ¿eh? Por eso se están haciendo estos seminarios, por eso están haciendo estos ciclos de conferencias y por eso se están haciendo estas jornadas de capacitación. Tenemos que capacitar a nuestro personal jurisdiccional ante la eventual entrada en vigor de la regulación infraconstitucional y que tengamos la obligación entonces de echar a andar ya la maquinaria judicial para conocer de los asuntos laborales. ¿Qué dice su segundo párrafo? Previo a la etapa judicial habrá una etapa prejudicial que será conciliatoria y luego dicen por ahí, ¿y eso no viola el derecho de acceso a la jurisdicción? O es que aquí hay de dos, el derecho de acceso a la justicia y el derecho de acceso a la jurisdicción. Yo creo que no. Hoy el artículo 17, párrafo quinto, si mal no me acuerdo, que casi estoy seguro que no me acuerdo mal, pero es el artículo 17, párrafo quinto o sexto, dice que deben privilegiarse los medios alternativos de solución de controversias. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Me parece que si lo vemos con claridad, si tú ves, cuando pensamos en un asunto laboral, la verdad de las verdades, y yo a las conferencias siempre vengo a decir las verdades, es que luego duran mucho. Y un trabajador lo que tiene es su fuerza de trabajo. Si a un trabajador, la verdad de las verdades es que le haces un asunto que se vaya 4 años y no ha encontrado otra fuente de trabajo, sí lo perjudicas de manera muy importante. A lo mejor si el asunto es cuantioso, pues a lo mejor le valdrá, o que él considerará que vale la pena, o si se le están vulnerando o negociando muy a la baja las cuestiones que él solicita, pues tal vez podrá irse a etapa prejudicial, pero al obligarlos a ir a una conciliación, me parece que permites que se pueda. Hay dos maneras de resolver los problemas, ¿no? Las maneras autocompositivas y heterocompositivas. En mi concepto, y eso que he sido parte de los órganos jurisdiccionales toda mi vida, la manera más eficaz son las autocompositivas, fíjense, porque las partes se obligan en la forma y términos en que quieren hacerlo. Si a mí un juez me dijera ahorita, tú debes, pensemos, 100,000 pesos y se los tienes que pagar a Jesús, pues a lo mejor no los tengo. Pero si él y yo nos ponemos de acuerdo y yo le digo, oye, sí te debo 100 pesos, pero déjame pagarte 10,000 pesos mensuales, a lo mejor, y él está de acuerdo, pues a lo mejor ahí sí hay una alta posibilidad de cumplimiento. A lo mejor ahí sí existe. Pensemos si es un asunto nada más de horas extras. ¿Vale la pena, le conviene al Estado echar a andar toda la maquinaria por un asunto que a lo mejor no sería tan caro? ¿Alguien ha sacado el análisis de cuánto cuesta? Porque habría que hacer un ponderado, la luz, la renta del local, el salario del juez, los secretarios, el uniforme de la muchacha que está ahí en la recepción, todo eso hay que sacar un ponderado. ¿Valdría la pena? No lo sé, pero sobre todo, tal vez para ti es más importante que digas, oye, a mí me de horas extras, está bien, me voy con 2,700, pero ahorita. ¿Sabes por qué no hay mucha conciliación? Y esa es la verdad en el derecho del trabajo. ¿Por qué no le convenía a los abogados? Esa es la verdad, lo digo de manera muy respetuosa. Antes de que existiera esta limitante, el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, que los salarios se iban por todo el tiempo, entre más alargaras los asuntos, más ibas a cobrar eventualmente. Y hoy me parece que debemos de cambiar la visión. Todos los que estamos aquí fuimos entrenados en la escuela de Derecho para el conflicto, así nos entrenaron siempre, para el conflicto, y no para la negociación. Me parece que debemos
de pensar mucho más en la negociación. Yo no creo que sea una cuestión que ve del acceso a la justicia. Sí tiene otras particularidades que valdría la pena ver, como esto que decía la magistrada Jiménez Moles ayer. Oye, yo te enseño todas mis cartas y tú no me enseñas nada, pues eso hay que verlo, ¿no? Ahorita le entramos a eso. Entonces, previo a entrar a etapa judicial, tienes que ir a fuerza a una etapa conciliatoria que en lo local lo llevará a un centro de conciliación que deberá tener autonomía técnica, presupuestaria y de gestión, que tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio. También dice la propia Constitución en su párrafo tercero que la ley establecerá los mecanismos más bien, la ley establecerá la manera para que los acuerdos tomados en sede conciliatoria tengan el alcance de cosa juzgada. Y entonces sí, pues los puristas dirán, no es posible, si no son jueces, etcétera. Yo creo que las normas que nosotros nos dimos, el arreglo constitucional que nosotros nos dimos, es que consideramos adecuado que también lo que pactamos en sede conciliatoria tuviera efectos de cosa juzgada, porque si yo voy a conciliar contigo, quedamos en algo y no es cosa juzgada, pues es cotorreo. ¿Y sabes por qué nosotros dijimos que la cosa juzgada nada más lo hacían los jueces? Porque así lo decidimos, fue un pacto que nos dimos nosotros, una regla que nos dimos nosotros como sociedad. Mi tesis de la licenciatura fue el divorcio administrativo ante notario público. Cuando la presenté, bueno, uno era notario y dos no eran notarios, y los dos que no eran notarios casi me agarraban a patadas, ¿no? Hoy es ley vigente, ¿eh? Hoy tú te puedes divorciar administrativamente ante notario. Y decían, ¿cómo es posible que el vínculo matrimonial lo vaya a disolver un notario? Y también decían antes, ¿no? ¿Cómo es posible que puedas llevar una sucesión ante notario público? ¿No? Pues hoy se puede perfectamente. El derecho es absolutamente dinámico. Yo creo que sí es deseable que tenga el alcance de cosa juzgada, porque si no, a ningún fin práctico te llevaría. ¿Para qué vas y negocias si no jala de nada? Entonces sí, lo único que querías es entorpecer, porque querías dar una vuelta hasta allá para que no jale de nada y luego regreses a los tribunales. En lo federal, esta función conciliatoria la realizará, ojo, por eso le entré a la naturaleza, un organismo descentralizado, encargado de la conciliación federal y del registro de todos los sindicatos. Y esto sí, el poder político es impresionante. El derecho del trabajo tiene dos dimensiones, la política y la jurisdiccional netamente. La dimensión política es el registro sindical. Si tú eres el gobernador de cualquier entidad, sí quieres saber qué sindicatos tienes actuando en tu entidad. ¿Por qué? Porque si tienes paz laboral, tienes mayor mayor número de empresas que van a invertir ahí, y si hay mayor número de empresas tienes más trabajadores, y si tienes más trabajadores hay más dinero, está facilito, ¿va? Entonces es una dimensión netamente política. Al Estado en su dimensión política, lo digo de manera muy respetuosa, pero esa es la verdad, al Estado en su dimensión política no le interesa que Gerardo de la Peña demande el pago de horas extras a una gasolinera, le da lo mismo. Esa es la verdad. Por eso me parece que es absolutamente correcto que se haya hecho en esta diferencia. Una entidad política, que es el registro sindical, que queda donde debe quedar, en el Ejecutivo, y los órganos jurisdiccionales desprovistos absolutamente de ninguna dimensión política. ¿Tú crees que a un juez de distrito o a un juez de Poder Judicial de aquí o de Colima o de Chihuahua, de donde sea, va a decir, no, pues es que hay una dimensión política en el pago de las horas extras? Eso no, le debe las horas extras y págaselas, punto, que se acabó, ¿no? Pero el diseño político del derecho del trabajo está en el registro sindical, ahí sí, en el derecho colectivo del trabajo, ahí también. Por eso queda donde debe quedar. Y entonces, con esto empiezo ya a concluir. ¿Cuáles son los requisitos para ser titular del organismo descentralizado? Bueno, pues primero que reúnas, te ponen más requisitos que para ser ministro, que no hayas participado a un cargo de elección popular, ni seas dirigente de un partido político cuando menos en los últimos 3 años, que tengas conocimientos en las materias propias del organismo y que reúnas los requisitos que establece la ley. Yo, como ven, no me trato de meter al dictamen, porque pues eso es absolutamente imaginación, porque pueden perfectamente mañana las fuerzas políticas decir otra cosa, pero aquí sí les voy a decir porque me parece una vacilada. El artículo 17 de la propuesta esta de dictamen
Dice que entre otros requisitos, tendrás que ser mayor de 35 años, abogado, me parece muy razonable, con 10 años de experiencia profesional, me parece muy razonable, y 10 años en cargos directivos, ya no es razonable, pues nomás le faltó que le pusieran el nombre de pa' quién quieren. ¿Cómo 10 años en cargos directivos? A ver, si tú eres el mejor abogado postulante, pero no eres director de nada, nomás eres un abogado postulante, no puedes aspirar. Si tú eres el mejor investigador de cualquier universidad, la que tú me digas, la UAM, la UAM, la UNAM, la universidad, la que tú me digas, pues, y eres el que más sabe del mundo sobre este tema. Como nomás eres investigador, no puedes aspirar. Me parece que podría tener una suerte de dejo de discriminación este requisito, que al parecer las fuerzas políticas ya lo advirtieron y parece ser que lo van a desechar. Parece ser que porque tú también podrías salir con un disparate de decir, mira, la verdad es que no sé nada de derecho del trabajo. Bueno, no, la ley sí te establece que conozcas de derecho del trabajo, pero permítanmelo nomás para hacer mi ejemplo, ¿eh? Pero fui director de un kinder, ¿no? Pero la ley sí te dice que debes de saber de derecho del trabajo. Pero me parece que esta parte en específico, me parece un despropósito. Me parece que bastaría con que dijeran, todo lo demás sí está bien, que no tenga una vinculación política, que más de 35 años, que abogado, que conozca de derecho de trabajo, todo eso está bien. Pero me parece que esto de que los 10 años, me parece, porque además alguien que venga del sector privado ya es discriminatorio. Bueno, y con esto ya concluyo. Dice que es un organismo descentralizado. Sí es un organismo descentralizado, pero su verdadera naturaleza jurídica, al estar previsto en la Constitución, técnicamente es un órgano de relevancia constitucional. ¿Qué significa esto? Que está previsto por la Constitución, su competencia básica está dada en la propia Constitución, lo que lo hace insuprimible para el legislador ordinario, tendría que instarse al poder reformador de la Constitución para borrarlo, y se encuentra adscrito a uno de los poderes básicos del Estado, en este caso al Ejecutivo, propiamente como un organismo descentralizado, pero con algunas particularidades. Por ejemplo, el ISSSTE no está previsto en la Constitución, ¿verdad? Está previsto en otro lado, tiene otro cuerpo normativo. Al estar previsto en la Constitución, su naturaleza es de un organismo, de un órgano de relevancia constitucional, que no es lo mismo que un órgano constitucionalmente autónomo, que preguntabas. Los órganos constitucionalmente autónomos fueron definidos por la Constitución diciendo lo siguiente: por la evolución en la distribución del poder, se han creado órganos directamente por la norma fundante del Estado que no se encuentran adscritos a ninguno de los poderes públicos. La Comisión de Derechos Humanos no está adscrito al Poder Ejecutivo, Legislativo ni Judicial. Este organismo descentralizado sí está adscrito directamente al Ejecutivo, directamente al Ejecutivo. El Consejo de la Judicatura, su naturaleza es ser un órgano de relevancia constitucional. Está previsto en la Constitución, lo que lo hace insuprimible para el legislador ordinario, su competencia básica está dada en la propia Constitución y se encuentra adscrito a uno de los poderes básicos, en este caso al Poder Judicial. La Auditoría Superior es un órgano de relevancia constitucional, está en el artículo 79 de la Constitución, su competencia básica y su estructura básica está dada ahí, y se encuentra adscrito a uno de los poderes básicos del Estado, en este caso al legislativo. ¿Sale? Entonces, en cambio, la Comisión de Derechos Humanos no se encuentra adscrito a ninguno de los poderes básicos del Estado. Como ven, el derecho es dinámico, el derecho nos permite cambiar. Yo sí le apuesto mucho a esta reforma, yo estoy absolutamente de acuerdo con la reforma, creo que va a ser buena, va a ser por el bien de México, no le tengamos miedo a los cambios. Cuando yo empecé en los tribunales hace muchos años, todavía las secretarias más cuidadas por los jueces y los magistrados eran las que sabían borrar porque no había computadoras. ¿O no? Hoy, antes los jueces, casi todos dictaban sus sentencias, hoy casi todos los jueces las escriben ellos. Hace 20 años era impensable que habláramos de los derechos humanos, era impensable que hubiéramos dicho, oye, pues contra lo que dice el artículo 69, por ejemplo, de la Ley Burocrática Federal, está el convenio 87 de OIT. ¿Y eso qué? ¿No? Hoy tendremos que atender a los convenios internacionales porque es derecho positivo mexicano. Apostémosle a un derecho del siglo XXI, al derecho que los mexicanos quieren, a un derecho honesto y probo. Antes hubiera sido impensable que se nos emplazara de manera digital, que tuviéramos peritos rindiendo sus dictámenes por telepresencia. Hoy es una realidad de todos los días.
Apostémosle al cambio, apostémosle a la vanguardia. Es imposible que pretendamos tener resultados diversos haciendo siempre lo mismo. Si esta reforma no jala, pues busquemos otro modelo, y si ese no jala, busquemos otro. Pero lo que sí tenemos que buscar es hacer una justicia eficiente, eficaz y cercana a los gobernados. Muchas gracias. Si hay preguntas, con mucho gusto, Paco. Bueno, como pudimos advertir, la intervención del consejero de la Peña ha sido excelsa y magistral, y desde luego yo nada más agrego el comentario parafraseando al propio consejero, si me lo permite, que no hay disciplina jurídica con mayor regulación constitucional que la laboral, señor consejero. Y con ello cedo el uso de la palabra a los asistentes para que formulen sus preguntas. Adelante. Mario Sánchez. Maestro, lo único que no he podido percibir en este congreso en lo que llevamos es qué va a pasar con los tiempos entre el Instituto de Mediación o el Instituto de Conciliación y el inicio de las demandas propiamente cuando el instituto no llegue a un acuerdo con las partes que intervienen. Es decir, ¿cómo va a ser ese proceso? Si se manda directamente, ¿esto no va a provocar una dilación en el procedimiento laboral? Con mucho gusto, bien buena tu pregunta. Buenas tardes. En realidad son dos preguntas. Déjamelas. La primera es, debido a la importancia que usted menciona respecto a esta reforma, ¿por qué se está dejando fuera el apartado B del artículo 123? Y la segunda sería, ¿qué garantía va a haber para el registro de los contratos colectivos de que no se vean afectados por intereses políticos, dado que va a depender directamente, digamos, en cierta forma del Poder Ejecutivo? Gracias. Garantía, espérame, déjame la anoto. Porque... Su nombre, por favor, señorita. Erika Garfias. Maestro, ¿quién conocería de los conflictos laborales entre el titular del Instituto de Conciliación? Ah, está padrísima tu pregunta, sí. Sí, dice que el instituto es descentralizado y va a desaparecer la Junta Federal. Sí, ahorita te lo digo, porque además, contra lo que dice el dictamen, es otra autoridad, ahorita te digo. Su nombre, por favor. Diana Armas. Yo vengo de ICEMIN. El ICEMIN es un organismo descentralizado del gobierno del Estado de México. Obviamente, como ya me lo comentaba, es sin fines de lucro y ya lo había comentado de igual forma, con los criterios de la Corte, en algunos periodos ICEMIN ha sido sujeto a sus conflictos de relaciones laborales ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y en otras ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. La pregunta es, con la reforma, ¿quién será competente ante los conflictos laborales de ICEMIN? ¿Quién conoce? Está muy bien, Diana, pero eso no se afecta con la reforma, pero ahorita te digo. No. Gracias. ¿Alguien más? ¿Ya no? No me preguntaron una bien buena, se las voy a soplar. Fracción 22 bis de la Constitución, el voto directo y secreto. Ese ya es derecho vigente. Bueno, pues, se los voy a explicar. A ver, ahí les voy. ¿Qué dijo don Mario Sánchez? ¿Qué va a pasar entre que presento mi solicitud ante el instituto y la demanda propiamente ya en sede judicial? Pues, ¿qué va a pasar? ¿Quién sabe? Porque no tenemos una ley realmente. Hasta ahora, ¿qué podemos hacer? Ese fue uno de los principales problemas y si alguien vino a la conferencia que di la vez pasada, eso mismo señalé. ¿Qué vamos a hacer para evitar que alguien mañosamente alargue el juicio, la instancia conciliatoria, perdón, y después de 2 meses te traiga dando la vuelta y te diga, no, ¿sabes qué? Ya siempre, ¿no? Parece ser que pretenden limitarlo, cosa que me parece sumamente saludable, y parece que pretenden limitarlo a 1 mes, pero parece, porque pueden decir otra cosa. ¿Para qué? Para que, como diría mi abuelita, no te traigan a la vuelta y vuelta. Pero el tema que me preocupa más de esto son 2. La primera, ¿qué vamos a hacer? Aquí hay de 2 sopas. Presentas demanda ante el instituto y con base en lo que ya presentaste en la demanda, ¿vas a conciliar? Y entonces en esa medida estaría obligado el demandado patrón a también enseñar sus cartas, porque si no pasa, como dijo la magistrada Jiménez Moles ayer, como en el de Cancano, tú enseñas qué traes y el otro no te dice, no, gracias, ¿no? Yo creo que aquí hay de 2 sopas. Parece ser, aquí hay 2 sopas, ¿por qué? Porque bien decía ayer don Tomás,
podría también haber una suerte de litis abierta, como preveía antes el artículo 1 y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, antes. Que lo que decías tú en sede administrativa, perfectamente podías cambiarlo en sede jurisdiccional y sacarte otras pruebas acá debajo de la manga, etcétera. Hay de dos sopas. La primera, que digan que no se puede, pero si no se puede y tienes que presentar la demanda desde sede conciliatoria, lo deseable sería que también el demandado no pudiera variarte mucho la cosa, porque a lo mejor él puede saber cuánto cuesta el asunto. Oye, este cuate me está pidiendo, pensemos, para hacerlo rapidito, 10,000 pesos. Pues con 10,000 pesos se da. No, vamos a hacerse la cansada, ¿no? Y tú ya no podrías ir a decir ahora, no quiero 12. Lo que está bien, porque tampoco se vale, aquí en México litigamos con mentiras y eso no está bien que se haga. Como dijo el otro día el licenciado Gary Pérez Grijalva, quiero ver quién es el guapo que en una corte de otro país fuera a decir mentiras. En Estados Unidos cometes perjurio y al bote, ¿eh? De manera que yo creo que eso sí tenemos que resolverlo en la ley, para no dejar en estado de indefensión una de las partes, que tú llegues y digas, mira, a mí me corrió tal día todo esto y quiero 8,000 pesos, y te diga el otro, no, sácale, y no te ofrezca nada, pues a lo mejor él también tendría que enseñar sus cartas y ya cuando se vayan al juicio, no lo sé, lo tendrá que resolver el órgano político deliberante. Lo que también no es deseable que pase es que se alargue indefinidamente. Parece ser que la máxima de la experiencia dice que con un mes podría resolverlo, pero ¿quién definirá eso? ¿Quién definirá eso? Pues desde luego el órgano político deliberante, el legislativo. Que sí, pues deberán interrumpirse los tiempos de la prescripción, porque si no también es cotorreo. Luego aquí viene otro problema, así para los que somos muy procesalistas como yo. El juicio empieza propiamente con la presentación de la demanda, así hemos dicho hasta hoy, ¿o no? ¿Verdad que sí? Si la demanda la presentas fuera de juicio, entonces pues un acto preparatorio o juicio que ya enseñaste la demanda y entonces ya se complicó la cosa. Pero lo bueno es que lo cierto es que así está. En la regulación infraconstitucional ya dirán si es un escrito, si es con la demanda, si es con todo, no lo sé. Pero sí deberán limitarlo y lo limitarán. Parece ser que se están poniendo de acuerdo, insisto, parece ser, sobre un mes podrían perfectamente decir cualquier otra cosa. Doña María Elena nos decía que por qué se dejó fuera el apartado B, esa sí me la sé porque yo era el presidente. A ver, el apartado B responde a diferente naturaleza que la, ya se los expliqué un rato tote. Si tú mandas a Poder Judicial a que resuelva los asuntos de todos los poderes, se vuelve un superpoder. Se vuelve un superpoder y en lugar de ser el fiel de la balanza, se vuelve un superpoder. ¿Qué es lo técnico? ¿Qué es lo técnico? Lo técnico es que transitar a ser un órgano constitucionalmente autónomo, todos los tribunales burocráticos. ¿Para qué? Para que el Estado no se juzgue a sí mismo. Hoy el Estado se juzga a sí mismo. ¿Qué es lo técnico? Lo técnico es que esté alejado y así va a transitar. Ese tema se había estado platicando mucho con el secretario Osorio, luego tembló y pues ya no había otra prioridad que me parece muy razonable, pero el tema iba encaminado hacia eso, hacia que transitara a ser un órgano autónomo. ¿Por qué no es deseable? Si lo ves así, lo deseable es que el Estado, o sea, lo deseable es que no me juzgue yo a mí mismo, lo deseable es que un órgano autónomo juzgue al Estado. Me parece que eso sería lo técnico. Para allá espero que el día de mañana transite, y aquí les digo, por ejemplo, en el Tribunal Burocrático, ¿por qué jaló muy bien el tripartismo? Lo digo abiertamente, ¿o por qué jala muy bien el tripartismo en la Comisión Sustanciadora Única del Poder Judicial de la Federación? Jala muy bien, ¿Por qué? Porque se paga bien. En el apartado A, hay que decirlo con mucha claridad, las conferencias no son para venir a decir cotorreo, si no, no sirve de nada. Si tú al presidente de la Junta le pagas 100,000 pesos y a los otros les pagas 2,000, pues no van a ir, ¿verdad que no? ¿Sabes cuánto gana un magistrado del Tribunal Burocrático Federal? 165,000 pesos, el de los trabajadores, el del patrón y el de todos, Y son magistrados de tiempo completo, están todo el día ahí. Entonces, mandas a personal verdaderamente capacitado, tienen una alta dignidad. No es que nomás vayan a firmar. Tú vas a las 8 de la mañana y ya estás, y vas a las 7 de la noche y ya están. Vieron ayer a la magistrada Jiménez Moles, qué calidad tiene y es magistrada del Burocrático Federal. ¿Por qué? Porque paga bien. Ese fue el pecado del tripartismo. El pecado del tripartismo es que con mucho respeto lo digo, pero esa es la verdad, que nuestros representantes patronales y obreros, al tener un sueldito así, pues estaban en otra cosa. No estaban de tiempo completo en la Junta, que es lo que debería ser. Si le pagaras igual que el presidente de la Junta y le pones un espacio, ahí estarían todo el día, Eso es lo que debió haber sido. Por eso no jaló.
El tripartismo en el burocrático federal, por eso ha jalado hasta el día de hoy. Donde yo sí soy un convencido, ¿debe haber tripartismo en la justicia laboral? Yo ya creo que no. Yo creo que deben ser jueces especializados, eso creo yo. Creo que el tripartismo jala muy bien en sede administrativa, ahí creo que es deseable que lo tengas. La junta directiva del ISSSTE tiene tripartismo, la junta directiva del Infonavit tiene tripartismo, la junta directiva del Seguro Social tiene tripartismo. Sería deseable que la junta, el órgano de gobierno, pues de este organismo descentralizado que parece ser que se va a llamar Instituto de Conciliación y Registros Laborales, tenga tripartismo. Yo creo que sí, hay muchas voces, más de alguno vendrá a decirles en este foro o en algún otro que no, que porque es una función eminentemente técnica. Y sí, es una función eminentemente técnica, como eminentemente técnica es la parte médica del ISSSTE. Pero sí tienes que tener, la sociedad organizada en derecho del trabajo tiene muchos años, y son los patrones y trabajadores. Yo creo que lo deseable es que en el órgano de gobierno tengas a los tres sectores interesados, patrones, trabajadores y el Estado. Porque lo que no escuches, la temperatura que no escuches en tu junta de gobierno seguramente te va a tronar en la calle. Si tú no estás escuchando a Coparmex o no estás escuchando a CTM o no estás escuchando a un sindicato poderoso, en tu sede seguramente lo van a escuchar en gobernación o en algún otro lugar. Entonces, lo deseable sí es que tenga esta integración tripartita. Además, lo deseable también es sin duda que el Estado tenga rectoría sobre el registro sindical, pero además así la dice la Ley Federal de Entidades Paraestatales, ¿eh? La Junta de Gobierno o el órgano superior tiene que, para poder sesionar válidamente, tiene que estar cuando menos la mitad más uno de sus miembros, siempre y cuando la mayoría sean del Estado, ¿eh? Y me parece que está muy bien equilibrado como se pretende hacer. 4 del Estado. ¿Quiénes? El secretario de Trabajo o su suplente, cabeza de sector. Me parece que él sí tiene que estar ahí. La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía. Por los patrones, pues estarán 4 asientos de las grandes organizaciones patronales y por los trabajadores, 4 asientos de las grandes organizaciones obreras. ¿Esto limitará en modo alguno que algún sindicalismo independiente se le tome su toma de nota? Claro que no. Yo no veo, insisto, que porque alguien ocurra al ISSSTE y no pertenezca a la FEDSE o a la FEDESP, le digan, no le des el servicio médico. Y si esto sucediera, vamos a hacer la de laboratorio, si esto sucede, te amparas y te van a otorgar el registro. Por eso se dejó fuera el apartado B. La garantía de independencia, para que un contrato no se le dé un cariz político, pues es esta precisamente que te digo. Hoy cada vez más los gobernados sabemos que tenemos a nuestro alcance el juicio de amparo. Si en sede administrativa, por ejemplo, tú presentas tu solicitud de registro y 5 años después no te la acuerdan, perfectamente te puedes ir al amparo. Perfectamente te puedes ir al amparo. Entonces yo creo que no va a haber tal cuestión política. Puede ser que diría algún expresidente, puede ser que la haya, ¿no? No decía haya sido como haya sido, pero puede ser que exista, puede ser que haya esta digamos, cuando menos pseudoseducción del poder político para que se le aplicara ahí algún tirabuzón a algún contrato colectivo. Si esto sucediera, la organización sindical tiene expedito sus derechos para defenderse. Y hoy el Estado mexicano tiene grandes mecanismos que nos permiten defender nuestros derechos. ¿Quién hubiera pensado que, por ejemplo, el amparo de esta organización civil, creo que se llama Asociación Civil o no sé qué, artículo 19 va a prosperar contra una omisión legislativa? Y prosperó, ¿eh? ¿Quién hubiera pensado que eventualmente hubiera podido prosperar el amparo contra el uso, aunque sea medicinal, de la marihuana? Ahí está, ¿no? Entonces, cada vez tenemos mayores mecanismos. Yo creo que con independencia de lo que pasara en sede administrativa, que no creo que sucediera, que se le diera una carga política, tendríamos cómo defendernos. Y creo que ya acabé. No. Diana, ¿qué va a pasar con el ISEMIM? Pues como esté hasta ahorita. Porque, ¿quién conoce? Pues lo que diga la normatividad del ISEMIM. Sí es cierto que mientras tuvo la vigencia de la jurisprudencia 180 del 2012, todas las mandaron a la junta local. Después, cuando se emitió la jurisprudencia 130 del 2016, se dijo pues lo que diga su normatividad. ¿Quién va a conocer? Pues quien diga la normatividad. Si dice que se rige por el apartado A o por el apartado B, pues ahí lo que diga la normatividad. Si dice que tendrá que seguirse con las reglas
a nosotros, y si dice que es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje local, pues será el TECA. Entonces, lo que diga la normatividad. Pero en nada impacta la reforma constitucional respecto de la competencia específica del ICEMIN. Muchísimas gracias.